conectando con la fuente, la palabra que edifica. Es la luz en mi sendero, la que mi alma santifica, la base que me sostiene, la fuerza que me hace crecer, la voz de Dios que me enseña y me ayuda a florecer. Tu palabra es la guía, mi esperanza cada día, la palabra que edifica y mi vida. Comenzamos. Esto es La Palabra que Edifica. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a La Palabra que Edifica con su amigo Luis Saldívar y con su amigo Daniel Vences, un servidor. Pues bienvenidos a este podcast que es para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Bueno, Luis, ¿quieres decirnos cómo se llama el tema de hoy? Claro que sí, Dani. El tema que se va a titular es fariseos. Ese va a ser un tema controversial, va a ser un tema polémico, Dani. Entonces, por favor, quédense con nosotros, traten de escuchar o de ver todo el video y muchas gracias por vernos, les mandamos un fuerte saludo y que Dios los siga bendiciendo. Entonces, fariseos, Dani, es el título. Abróchense los cinturones. Así es. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Eran muy estrictos en su obediencia, en sus tradiciones y las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. La mayoría de sus miembros eran personas instruidas que pertenecían a los sectores medios de la sociedad de su época. Y en la Biblia se les presenta como hombres de falsa moral que tendían a creerse superiores a los demás. Entonces aquí, Dani, los datos que nos estás dando es para mostrarles a ustedes que nos ven, en caso de que no sepan quiénes eran los fariseos, ¿no?, de la antigüedad. Entonces, como nos dice aquí, eran personas respetadas. Imagínate, Dani, qué poder tenían sobre la gente para que realmente los respetaran. Incluso, como lo acabas de leer, los respetaban más que a los profetas. Eran el grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Entonces les estamos leyendo esto porque más adelante vamos a ver ahí una pregunta también de que no solamente en la antigüedad hay fariseos, también puede ser que en la actualidad, en nuestros tiempos, haya fariseos, ¿no? Entonces, último punto que les queremos aclarar aquí, dice algo de los fariseos, esto es algo muy importante también, les preocupaba el estatus social y la opinión de los demás sobre ellos, ¿sí? Y también sobre la Biblia. Entonces dice aquí también, nos habla también de que un fariseo que se presentaba ante Jesús de noche, o más bien les vamos a hablar de este fariseo, ¿no?, que se presentaba ante Jesús de noche, como si estuviera escondiendo algo. Es un fariseo del que les vamos a hablar ahorita. Entonces dice aquí también que era un fariseo instruido, sabía gramática, sabía geografía, sabía álgebra y era un erudito, ¿no? Era muy estudioso. Pero ¿qué creen? Al toparse o al encontrarse con Jesús, pues ¿por qué lo quiso hacer de noche? ¿Por qué no de día, Dani? Porque, ¿no? Pues realmente a las personas de este tiempo, a los religiosos de este tiempo, les incomodaba Jesús. Les incomodaba Jesús, pero este hombre sabía que Jesús tenía algo interesante, ¿no? Entonces lo buscaba de noche porque no quería que los demás fariseos lo vieran. Así es. Por eso lo buscaba de noche. Y se encuentra ante un hombre que le dice que tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? No sé si ustedes sepan qué es eso de nacer de nuevo, ¿no? Pero ¿qué creen? Este fariseo cuenta, o dice la Biblia, que este fariseo pues dudó, ¿no? De cómo era eso de nacer de nuevo. Entonces ahorita se los vamos a contar. ¿Sí? ¿Quieres decirlo, Dani? Juan capítulo 3, del verso 1 al 12 dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Nicodemo le contesta, ¿qué quieres decir? ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pues no dice Dani que era un erudito, no dice que era un erudito de la sabía palabra, mucho. un estudioso, y Jesús le contestó esto que acabas de decir. Okay. Te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contesta, tú eres respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Bueno, poderoso. Esto está súper interesante porque imagínense un líder religioso, una persona de gran influencia en la sociedad, un erudito de la palabra que agarraban y comían palabra de Dios y comían, pero no sabía que había que nacer de nuevo. Interesante, ¿no? Entonces, allí nos habla también acerca de lo que hemos hablado anteriormente, acerca de que no es lo mismo el tener conocimiento que tener sabiduría. No. Entonces, se podría decir que entonces Nicodemo no tenía sabiduría. No tenía sabiduría. No tenía sabiduría, ¿no? Y no tenía, realmente yo creo que no tenía una relación con Dios. Y esa relación con Dios, ¿no? Una relación con Dios, porque el hombre que tiene una relación con Dios, que es espiritual, sabe las cosas espirituales, porque el Espíritu nos lo revela, pero tal vez te puedes tú topar con alguien que se sabe la Biblia de cabo a rabo y sabe todo y te cita los versículos y un erudito de la palabra, pero eso no quiere decir que sea una persona espiritual. Así es, exactamente. Entonces, algo importante que hay que resaltar es que Jesús le dice cómo es, o sea, Él le da la respuesta, ¿no? De cómo es nacer de nuevo. Claro. Lamentablemente, Él, siendo un respetado fariseo, no quiso esa parte de nacer de nuevo. Entonces, lo mismo que comentas ahorita es porque no tenía o no quería tener esa intimidad con Dios, porque Él sabía, ¿no? Ahí la palabra dice que Él sabía quién era Jesús. Sí. Él sabía. Lamentablemente, pues no quiso tener esa relación de la cual hablas, ¿no? Así es. Entonces, este es un punto del que hablamos ahorita acerca de Nicodemo. Vamos a continuar hablando ahora de que, pues en la Biblia nos muestra de que Jesús, pues criticaba mucho a los fariseos, ¿no? No criticaba, ¿no? Pero hablaba mucho, exactamente, no les gustaban los fariseos, pero ahorita les vamos a comentar por qué. Entonces, ahora vamos a leer otro capítulo de la Biblia, en donde dice que es la parábola del fariseo y cobrador de impuestos, ¿sí? Quizá ustedes sepan de qué les vamos a hablar, pero les vamos a citar estos versículos. Entonces vamos a leer Lucas 18, si de igual manera quieren buscarlo en casa, es bienvenido. Lucas 18, versículo del 9 al 14. Entonces dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, no sé, ya me lo imagino yo. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos, ¿sí? En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba.
sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Tremendo, tremendo. Otro versículo, Dani, también. Tremendo esto de los fariseos, a lo que podemos ver aquí, eran personas que se creían demasiado superiores a los demás. Y qué tremendo es que no poder ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Sino que sí, las vemos como las ve el hombre. Para el hombre, no todos los pecados son iguales. uh-huh. Para el hombre es más malo el asesino que aquel que se avienta la mentirita piadosa. Y delante de Dios somos iguales. Delante de Dios, el de la mentira piadosa y el asesino son iguales, son pecadores. Y el problema de los fariseos era que ellos pensaban que porque ellos cumplían con ciertas leyes y con ciertos rituales eran mejores que los demás, ¿no? Que los demás, ¿no? Y imagínate qué horror de un ego tan grotesco que tenía este hombre de decir, el ego. Gracias, porque no soy como otros tramposos, y me lo imagino que le hacía como otros tramposos. Sí, yo también. Por eso te digo que yo me lo imagino, ¿no? Cuando leemos esto, uno se pone a imaginar. Y como dice, ¿no? Para nada soy como ese cobrador de impuestos, porque si no sabían, los cobradores de impuestos o los publicanos, como se les llamaba, se les consideraba traidores del pueblo judío porque trabajaban para el enemigo, pero no eran diferentes a los demás. No, exactamente, también eran pecadores. Eran pecadores. Y aquí lo que me gusta de esta parábola, Dani, que contó Jesús a las personas que lo escuchaban, es que habla también de, bueno, yo he aprendido a través también de la palabra de Dios, Dani, que Jesús conoce nuestros pensamientos. Claro. Pero aquí también, obviamente, conoce nuestro corazón. Entonces, aquí vio todo lo que decía un fariseo. Entonces, ahí no le agradaba el corazón de ese fariseo. Pero, ¿qué pasa ahora con el cobrador de impuestos? Habla de humildad, sí, ¿no? Habla de que este hombre era humilde. Reconocía su condición. Reconocía su condición. Sí. Entonces, a Jesús, a pesar de que este hombre era fariseo y a pesar de que este hombre era cobrador de impuestos, él prefería la oración de este cobrador, ¿no? Claro, porque el cobrador reconocía que necesitaba un salvador, porque le decía a Dios, oh Dios, ten compasión de mí. Él reconocía que había hecho un mal, pero pedía misericordia y pedía compasión. Y el fariseo no pedía compasión ni pedía misericordia, ni pedía nada de eso. Él solamente, gracias porque yo soy bien fregón. Exactamente. Entonces aquí también esa parte se me vino ahorita, creo que del Espíritu Santo, Dani, que así oraba David. Claro, ¿no? Claro. Oh Señor, ten compasión de mí. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que tener esa humildad también hoy en nuestros días de hacer esa oración, ¿no? Que Dios tenga compasión de nosotros porque pues no somos perfectos, ¿no? Y reconocer nuestras faltas. Y reconocer nuestras faltas. Y mujeres. Exactamente, también. Como hombres y mujeres. Bueno, vamos a entrar a un punto que puede ser controversial, que puede ser más controversial todavía, incómodo para algunas personas, sí. Pero lo que menos queremos, o bueno, sí queremos incomodar, ¿verdad? Porque al final la incomodidad, me acuerdo que decía un rapero que me gusta mucho, que fuimos a su concierto ahí con mi esposa, y decía, yo los quiero incomodar porque cuando uno está incómodo, si tú estás incómodo en la silla, pues te mueves y haces, ¿no? Y pues en realidad con estos versos que vamos a leer ahorita más adelante, pues sí queremos incomodar a la gente. Queremos que la gente diga, órale, estoy haciendo algo mal,
necesito cambiar mi actitud, necesito cambiar mi forma de relación con Dios o con los demás. Y sí, incomódate, por favor. Y la verdad, pues también duele, ¿no? Sí. Te incomoda. Dice el dicho secular, no peca, pero incomoda. No peca, pero incomoda, exactamente. Ok, vamos a leer Mateo capítulo 23, que esto para mí es donde Jesús habla más acerca de los fariseos, ¿no? Sí. Entonces, lo vamos a ir leyendo gradualmente para ir dando ciertas opiniones, pero de verdad, con todo el corazón, la parte de incomodarte no es para hacerte un mal o odiarte, sino para edificarte y que crezcas y que reacciones y hagas un cambio en tu mente y en tu espíritu. Amén. Vamos a leer Mateo 23. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Pero ustedes no quieran que los llamen maestro, porque uno es su maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Vamos a dejarle hasta ahí por ahora. Hay una parte donde dice: ensanchan sus filacterías. Las filacterías de los fariseos, por ahí en la portada lo van a ver, creo que sí, ahí trae unas. Se ponían unos lazos como unas cintas amarradas en las manos, y se ponían unas cajas con ciertas, como, ¿cómo podría decirlo? Oraciones o cosas que ellos tenían que hacer, ¿no? Entonces ensanchan sus filacterías. Había unos que les quedaba por aquí así, y otros se las ponían hasta acá. Pero era para que toda la gente los viera, ¿no? Los viera de que, ay, trae un montón de oraciones y es una persona devota de Dios, y que dice: yo quiero ser como él, ¿no? A lo mejor. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les voy a decir algo, y aquí viene lo incómodo y duro. Vas, Dani, vas. Aquí viene lo incómodo y duro. A mí la verdad me disgusta demasiado cuando llega una gente nueva a una iglesia y se quiere sentar adelante y le dicen: no, porque ese es del pastor. No, aquí está sentado el apóstol, el profeta. Jesús dijo que no deberíamos de hacer acepción de personas, no debemos de hacer diferencias, tenemos que tratarnos igual y amarnos. Y la verdad me incomoda porque los fariseos hacían eso. Los fariseos, iba la gente hasta adelante y no, ahí no, porque ahí se va a sentar Nicodemo. Ándale. Ya hasta tenía su apartado, su ¿no? letra, Así, su letrero, ¿no? su nombre y todo. Hasta la figura de Nicodemo la hacía. Ándale, casi, ¿no? Sí, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Y lo que Jesús les dice: todo lo que les digan que guarden y que hagan, háganlo. Y esto está bien interesante, porque eran hombres que sabían de la palabra. Así es. Eran hombres, como decíamos de Nicodemo, eruditos, conocían de la palabra de Dios, sabían lo que se tenía que hacer, pero lo triste era que no lo hacían. Lamentablemente. A mí, Dani, lo que me gusta, en la mía es mi versión, la versión que yo tengo es Nueva Traducción Viviente, y a mí me agrada porque a mí se me hace más sencillo entenderlo. Entonces, dice aquí el 3: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan
su ejemplo. No sigan, No sigan ese ejemplo. Eso es lo que a mí me agradó más de todos estos versículos que leíste. Dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Entonces nada más tenían lo que dices tú aquí de adorno, ¿o qué? Pues porque dice aquí que no lo hacen. O sea, les encantaba hacer las cosas en público. En cosas en público, ¿no? Y los saludos en las plazas, dice, ¿no? Los saludos en la casa. Pastor, Dios le bendiga. Hermano, no. Y algo tan increíble, Dani, dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Entonces, Jesús les habló directo a estos hombres, a estos fariseos, pero lo que me agrada, Dani, es sabemos que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y estos hombres parece que querían ser servidos. ¿No? Entonces está muy fuerte este capítulo, por eso vamos a ir analizándolo poco a poco. Así que Dani, adelante, por favor. Dice verso 13, mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. En la mía dice, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Cuando yo he aprendido a través de mi pastor, Dani, que cuando dice, ¿qué aflicción les espera? Es que es un castigo tremendo, ¿no? Sí. Es un castigo muy fuerte de parte de Dios. Y dice aquí, maestros de la ley religiosa y fariseos. Y en la mía también dice, hipócritas. ¿Por qué crees que Jesús les decía que hay de ustedes o qué aflicción les espera? Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Por qué crees que Jesús les decía estas palabras? Yo pienso, Dani, que Jesús les dijo esto porque lo que hacían y lo que estamos hablando ahorita es que como ellos no tenían una relación con Dios verdadera, esas prácticas religiosas no los iba a llevar al cielo o no los va a llevar al cielo. Claro. Entonces, en mi pensar es que como ellos eran muy disciplinados, oraban enfrente de la gente, querían que todos los vieran, no tenían una motivación buena. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, como no tenían esa motivación buena, pues sabemos que eso no le agradaba al Padre. Entonces, por eso dice aquí que no siguieran su ejemplo. Claro. Porque eso no los llevaba al cielo, ¿no? O sea, eso que ellos hacen no los lleva al cielo, ¿no? Aquí la producción me está corrigiendo que dije algo, y claro que sí, que dice que Dios no castiga. Bueno, yo lo comenté así, pero pues, es un castigo, ¿no? Pues al final sí castiga, ¿no? Yo pienso que les espera, ¿no? Entonces, allá en sus casas, ¿qué piensan? Son comentarios, a lo mejor, yo pienso que sí castiga. Sí, no, porque bueno, sería aquí que es un castigo hacia los fariseos, ¿no? Sí. Por hacer actos o por hacer cosas que eso no le agrada a Dios. No, y mira, si podemos ver como a la parte de lo que hablamos el otro día de los hijos, ¿no? Que dice que Jehová al que ama reprende y castiga. Al que ama lo castiga, pero no lo castiga porque lo odie. El castigo muchas veces es que los seres humanos como que creemos que el castigo es por odio, y no es por odio, es por hacerte crecer, por hacerte levantarte, para que cambies tu manera de pensar y seas diferente, ¿no? Digamos, vamos a poner así un comercialito. Si haces algo malo, van y te meten a la cárcel, es un castigo, pero al final, bueno, como lo llama el pueblo, no es una correccional, es para que vayas y es un centro de readaptación. Es un castigo, pero vas a readaptarte, a ser una persona diferente, nueva, ¿no? Sí. Entonces,
al final el castigo no quiere decir que es porque te odio, es para que crezcas, ¿no? Para que seas mejor. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Sí. Pero habrá quien lo vea de otra manera. O podría ser también, Dani, como una consecuencia, ¿no? De nuestros También. actos, ¿no? También. Así que le agradecemos también a nuestra A la producción, ¿no? Que está ahí al pendiente de nosotros. Y de igual manera, si nos equivocamos, pues están para corregirnos, ¿no? También, Claro, Dani. claro. Entonces aquí, pues sabemos que nos podemos llegar a equivocar en decir muchas cosas. Pero entonces esa es nuestra opinión, ¿no? También acerca de, Claro. de que no siguiéramos ese ejemplo porque pues eso no le agradaba a Dios. No le agrada a Dios. Y mira, yo por decir aquí en la parte donde dice que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes. Mira, yo me imagino como Jesús dijo, ¿no? Que la puerta estrecha, ¿no? Era el camino al reino de los cielos. Y me los imagino ahí tapando la puerta así, ¿no? Porque no dejan entrar, pero espiritualmente, ¿qué quiere decir esto, no? Que son personas que su actitud y su acción no hieren a las personas y no dejan que las otras personas tengan una relación con Dios. Muchas veces o somos heridos o somos instruidos como ellos. Crecemos con esa instrucción de los fariseos y nos hacemos iguales a ellos, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué estamos resaltando este punto? Porque es algo, creo que muy importante, ¿no? Que todos entendamos esa parte donde tú estás hablando de que es como el hablando coloquialmente. Si me equivoco, me corriges. Ni dejan batear, ni dejan, ¿cómo va ese? Ni pichas ni cachas, Ni ¿no? pichas ni cachas, ¿no? Entonces, como dijimos en la introducción, como mucha gente los seguía, como mucha gente los respetaba, y aquí voy a decir algo que quizá suene un poco fuerte, no sé, pero lamentablemente la gente era ignorante, ¿no? Entonces, si somos ignorantes, Dani, en este caso, pues vamos a seguir las cosas que nosotros vemos que nos llaman la atención. Entonces, yo por eso pienso que Jesús les dijo eso a los fariseos, además que todo el tiempo estaban acusando a los que seguían a Jesús o sea, la gente que seguía a Jesús hacía buenas obras y la gente que seguía a Jesús empezaba a hacer buenas obras y todo el tiempo los estaban acusando de hechiceros, idólatras, blasfemos y cuánta cosa se les ocurría y por eso cerraban, porque imagínate, si yo sigo al Maestro Jesús y de repente, si soy medio débil de mente y alguien me empieza a estar acusando, no, es que tú eres de esos blasfemos y esto, bueno, ájale, no, mejor ya no lo sigo. Exacto. Mejor ya me voy a dar porque... Y hacían que la gente dejara de seguir también a Jesús, porque todo el tiempo lo estaban acusando de algo que no era. Exactamente. ¿Avanzamos? Avanzamos, sí. Dice, hay de ustedes escribas fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¡Ájale! Sí, eso también está. Tremendo, está duro, ¿no? Tremendo. En la mía, Dani, me gusta porque dice guías ciegos. Guías ciegos. ¿No? Guías ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es un guía? ¿No? Pues imagínate, Dani, que vayas y te guía otro ciego. Y te guía otro ciego. ¿Cómo vamos a reventar la gente a ir? los dos? ¿Hacia dónde vamos a ir caminando? Imagínate. Nos vamos a desviar, ¿no? No vamos a ir por el camino correcto. Y lo que a mí me agrada es que vuelve a repetir, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Entonces, dice... esto, mira. Bueno, perdón, yo me adelanté. Dice en el mismo 15, estábamos en el 15, ¿verdad? Sí. Dice, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. Para ganar un seguidor. Y luego lo convierten en un hijo del infierno. Igual, ¿no? Dice aquí, 2 veces más hijo del infierno que ustedes. 2 veces peor que ustedes. 2 veces peor que ustedes. Yo la verdad, mira, porque yo no creo que esté mal recorrer mar y tierra para ser un seguidor. Yo de hecho soy de las personas que a veces ando allá buscando seguidores y para Cristo, no para mí, ¿no? Buscando gente a quien llevarle la palabra de Dios. A veces, sí,
tú me has visto luego con personas que dices, órale, ¿de dónde se lo sacó, Dani? Sí. Sí me has visto, ¿no? Sí. Y pues es que de verdad, pues no creo que esté mal. El problema es lo que dice aquí, ¿no? De que hacían el prosélito y una vez hecho lo hacían 2 veces más, hijo del infierno. Pero ¿por qué lo hacían así? Por lo que le enseñaban, por cómo era su actitud hacia la demás gente. Imagínate, decía un pastor, escuché una vez un pastor decir, yo con ver a un pastor sé cómo es la iglesia. Con ver, aunque la iglesia tenga 1000 miembros, yo con ver al pastor, al que dirige, al líder de ese lugar, sé cómo es la iglesia. Así es, entonces el discipulado es algo que se tiene que tomar con mucho cuidado y con mucha seriedad, porque no estamos discipulando vacas. No, pues no. Discipulamos gente. ¿Y qué le voy a enseñar a la gente? Yo cómo, imagínate, qué pregunta tan interesante. Tú discipulas a alguien, ¿cómo va a ser esa gente que tú estás discipulando? Está tremenda esa pregunta, ¿no? Yo me la he hecho un montón de veces y digo, ay, Dios mío. Sí. Ayúdame a hacer un buen guía para ellos. Un buen guía. ¿No? Sí. Al final el maestro y el que nos da a nosotros las revelaciones es Dios, pero como personas también seguimos personas. También seguimos al hombre que obviamente debemos de poner nuestros ojos en Dios primero, pero también seguimos al hombre. Así que yo como hombre, al tener un seguidor que yo gané para Cristo, ¿qué le voy a enseñar? Sí. Ahora le acabas de dar a un punto que en lo personal quiero mencionar, ¿no? No viene relacionado como tal en la palabra de Dios, pero es algo que estamos pasando en la actualidad. Claro. Estamos hablando ahorita de la palabra seguidor, ¿no? Seguidor, guía. Sí. Tú acabas de lo que tú comentaste. Lamentablemente, en esta actualidad, Dani, ¿cuáles son esos guías que nuestros jóvenes, que nuestra familia ven en las redes sociales? ¿No? ¿Qué tipo de seguidores? Entonces, no me estoy desviando del tema, pero... ¿De qué son seguidores más bien? ¿O de qué son seguidores? ¿Qué son seguidores nuestros, ¿no? Jóvenes? Porque lamentablemente lo que vemos en el Facebook, en el Instagram, en cualquier red social, en la propia escuela, en la iglesia, queremos imitar a esas personas, ¿no? O bueno, mejor dicho, en el templo, ¿verdad? Porque la iglesia es otra cosa. Sí. La iglesia, le decía yo a Adriana, la iglesia es un movimiento, no es el templo. La iglesia somos las personas. Así es. Entonces, ¿de qué eres seguidor en el templo? En el templo, hasta eso te lo tienes que preguntar, ¿no? Exactamente. ¿Qué estás siguiendo en el templo? ¿Qué estás siguiendo? Hombre, está bien acá eso, ¿no? No. En el mundo. Exacto. En el mundo, tus hijos. Muchas veces, lamentablemente, yo he visto en las redes sociales que la gente hace cualquier cosa para ganar un seguidor. Entonces, se podría decir que también están actuando como los fariseos, ¿no? Sí. Que es del tema que estamos hablando actualmente. Por eso yo hice ese comentario, ¿no? Sí. Entonces, vamos a continuar. Vamos a leer el verso 23 ahora. Ok. Verso 23 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Esto qué interesa. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Eso está interesante, ¿eh? Está muy interesante. En la mía, para que ustedes entiendan también en casa, dice, guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, ¿no? Pero se tragan un camello. Bueno, viene similar, ¿no? Se tragan un camello, pero ve qué interesante, ¿no?
que diezman la menta y el eneldo y el comino. Y vamos a hablar del diezmo un poquito, ¿no? Así es. ¿Es algo bíblico? Sí, sí. Es algo También. bíblico que tenemos que dar nuestro diezmo, ¿no? Delante del altar de Dios. Es algo bíblico porque pues también la iglesia, el templo, pues tiene que tener recursos para sostenerse, ¿no? Sí. Así que también el pastor, pues si es de tiempo completo, también tiene que tener el recurso para sostenerse. Entonces, sí es bíblico que yo dé mi diezmo. Yo lo creo así, ¿no? Es bíblico. Pero, aquí viene el pero. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero dejan lo más importante de la ley. Dejas lo más importante. Ellos eran minuciosos, los fariseos eran minuciosos, dicen, imagínate a qué grado de minuciosos eran que, dice, de la menta, del eneldo y del comino, no era, o sea, si tú plantas una planta de jitomates y te da 10 jitomates, vas y llevas tu jitomate que te toca, así eran de minuciosos. Nosotros en la actualidad pues damos el diezmo de nuestro recurso económico, ¿no? Pero imagínate cómo eran estos que de todo lo que les caía, de todas las cosas, ahí está y cumplían con la ley. Dice lo mínimo, daban lo mínimo. No, daban el diezmo, o sea, pero de lo más chiquito, o sea, hasta de lo diezmo, más chiquito. Ajá, sí, pero aquí, sí, exacto, pero solo que dice, yo dije de lo mínimo porque dice aquí, hablando del diezmo, ¿no? Ajá. Dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso. Sobre el más mínimo detalle. Imagínate que si mi tío me dio de domingo 10 pesos, guardo mi peso de diezmo. Así eran de detallosos y de minuciosos, ¿no? Pero descuidaban lo más importante que era la justicia, la misericordia y la fe. Así es. ¿Qué opinas de esto? Sí, también eso que dices tú de lo que descuidaban, yo pienso que también descuidaban, Jesús les ha dicho a los discípulos que se me fue aquí el diezmar, perdón, Sí. Era el 20, ¿qué me dijiste? 23. 23, ok, dice que descuidan las cosas más importantes de la ley, ya me acordé. Uh-huh. Entonces, algo que también descuidaban de la ley es amen a su prójimo como ustedes mismos, ¿no? Jesús muchas veces les dijo que ese era el mandamiento más importante, ¿no? Así Entonces, es. era parte también de que ellos descuidaban. Así y es, pensaban que con lo que daban, ya pues estaban cubiertos, ¿no? Ya estaba cubierta su paga, ¿no? Su deuda, no sé cómo decirlo, o qué intención o qué motivación tenían el dar, ¿no? Entonces, yo les hice un comentario de que Jesús conoce nuestros pensamientos, sí. Jesús conoce nuestro corazón, entonces por eso Jesús hizo este comentario. ¿no? Cumplían nada más con una ley ritual, pero exactamente. En su corazón estaban en otro mundo. Y mira, si podemos ver en el Sermón del Monte, sí. Es en el Sermón del Monte, creo, cuando Jesús habla, Jesús dice, y cuando presentes ofrenda delante del templo, pero si estás mal con tu prójimo, deja ahí tu ofrenda, ahí, todavía no la presentes, ahí déjala, ve y arréglate con tu prójimo, y ya que te has arreglado, ahora vienes y presentas tu ofrenda, y qué interesante esto, ¿no? Porque ellos, no, ya está mi diezmo y sale, oiga hermano, pero hablando ya más a este tiempo, ¿no? Oiga hermano, pero ¿y por qué no le habla al hermano, no lo saluda? Es que me cae gordo. Pero ahí está mi diezmo. Es que, o le echa la culpa, no, es que es él, yo no soy, sí. ¿No? También aquí quiero resaltar, Dani, un poco que se me vino a la mente un versículo, un pasaje de la Biblia que no incluimos, de la mujer que dio todo, sí. ¿No? Que dio, dice ahí la Biblia, que dio la última moneda que tenía, y dice ahí que Jesús obviamente le agradó más esa parte, ¿no? Que esta mujer dio el centavo, o no voy a poner una cantidad, pero que dio lo único que tenía, y siendo que los demás tenían de más, no lo daban, ¿no? Así pero es. Ella daba daba todo lo que tenía, y eso es lo que más le agradaba a Jesús. Y Jesús les decía a los fariseos, mira qué interesante, Jesús les decía, por eso les dijo en el 24, guías ciegos que cuelan el mosquito. Otra vez, guías ciegos. Y tragan el camello, ¿no? Pero Jesús les decía, misericordia quiero
y no sacrificio. Ujú. Y no sacrificio. Y mira, lo que hacían estos hombres eran sacrificios, pero no tenían misericordia por nadie. Por eso Jesús decía, guías ciegos tragan el mosquito, porque hasta de lo más mínimo hacían la ley ritual. Ay, ahí está mi diezmo, ahí está esto, ay, tengo que orar en la mañana. Me voy a poner mi alarma temprano para pararme a orar en la mañana. Tengo que leer la Biblia a las 12 del día y esto y lo otro. Y llegan a la iglesia, llegan al templo. Dios te bendiga. Se daban la vuelta, ¿no? Eso era tragarse el camello, porque lo más importante es amar a las personas. Así es. Porque- Y más adelante vamos a hablar acerca del buen samaritano, hablando Así de lo que es. estás hablando, ¿no? Así Quiero leer este 25, Dani, si Ajá. me lo permites, porque me agrada mucho esta parte de cómo Jesús les dice. Vuelve a repetir, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Entonces, como lo hemos dicho, ¿y qué creen? También en la actualidad, muchas veces queremos cuidar esta parte, ¿no? La parte exterior. Lo que ven los demás. Para que, exacto, lo que ven los demás, para que quizá quedemos bien, para que quizá opinen bien de nosotros, pero, y eso les pasaba a los fariseos, ¿no? Pero por dentro estamos, Dani, podridos. Estamos robo, sucios. Dice, de robo y de injusticia. Exactamente. Llenos de robo y de injusticia. Y sí, muchas veces queremos limpiar nuestra apariencia, que nos vean como el hermano súper ungido, súper espiritual, súper todo, ¿no? Pero por dentro, No, me caen sucios. gordos todos. No perdonamos. No perdonamos, no amamos. Vemos al hermano en la calle y ni lo saludamos. Así es. Así es. Ni lo saludamos. Son cosas tremendas, ¿no? Pero sí cumplo con orar. Con lo demás, ¿no? Con orar, con leer la Biblia a las 3 de la mañana. No, con orar a las 3 de la mañana. Con hacer las cadenas de oración. Así es. Con todo eso cumplo, pero con lo más importante no. Y mira, pero lo que les dijo Jesús, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. No digo que esté mal orar, no está mal, es bueno orar, es bueno dar tu diezmo, es lo correcto, pero no es lo que le agrada completamente a Dios. A Dios le agrada que ames a los demás. Así es. Que muestres amor, que cambies tu mentalidad, tus pensamientos y que ayudes a los demás y los ames, que ames a Dios más que a todo en este mundo. Así es. Eso es a lo que le agrada a Dios. Así es, ¿no? Entonces, vamos a leer verso 27. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Imagínate, ¿no? Sepulcros blanqueados, como una tumba así bonita, ¿no? Ándale. Porque te muestras hermoso delante de la gente, y hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras. Yo creo que a veces cuando uno se para a predicar en una iglesia, o en donde quiera que prediques, te puedes mostrar, puedes ser hipócrita y puedes ser falso, y empezar a usar palabras muy rembombantes, ¿no? Y muy espirituales. Ay, hermano, Dios te bendiga, esto, el otro, pero en realidad tu mente y no, hombre, ya que se vayan estos compas, ya no los aguanto, ¿no? Así es, yo he visto, Dani, ahorita que dices eso, yo he visto, y no es por juzgar ni criticar, la verdad, pero no sé también qué pienses tú, pero sabemos que el Espíritu Santo nos enseña a hablar en lenguas, claro. ¿no? Entonces,
Hay iglesias que yo he visto también, no aquí, no cercanas mías, sinceramente, pero he visto iglesias que hablan en lenguas. ¿Crees que eso, o sea, el pastor de repente está orando y de repente dice oye, una palabra ahí medio rara, si la has escuchado, me imagino que ustedes Sí. también? Entonces, yo pienso, de lo que estás hablando ahorita, que yo pienso que sinceramente para mí eso son pastores que quizá eh, quieran, no sé, Pues depende mucho el como darse a ver entre los demás, depende mucho a veces del lugar, ¿no? Pero mira, es como, es lo que le dice aquí, cuando limpias primero lo de adentro, ujú, entonces lo de afuera será limpio. No, como decimos, no, orar en lenguas no es malo. sí, no es El malo. asunto es que si ese que ora en lenguas, ¿qué tal se la lleva con sus compas? ¿Qué tal se la lleva con los hermanos de la iglesia? Ujú. O solo se para y ora en lenguas y un montón de cosas que dice ahí, pero a la hora de que se acaba el culto, apagan las luces y te cierran la puerta y sale, nos vemos para el otro domingo. Ah, vale, ¿qué Listo. onda? Eso ahí es donde les gusta ser vistos por los hombres, ¿no? Ok, Donde, sale que te vaya bien porque ya ahorita es tarde y tengo otras cosas que hacer. Y eso no es una familia, se supone que la iglesia es una familia. así es. Y la familia se acaba el culto. A mí me encanta una iglesia de un pastor conocido mutuo Ujú. que se acaba el culto y afuera de su iglesia se ponen a hacer comida y se sacan unos sillones y tienen el culto creo que de 12 a 2 de la tarde y se van como a las 5 de la tarde de ahí porque Se cotorrean quedan a o convivir. sea, conviven como familia y se aman como familia y me encanta a mí eso, ¿no? Pero hay lugares donde habla en lenguas el pastor, el profeta y te da una profecía y te da esto, pero nomás se acaba y ni siquiera la sombra le viste ya, ni siquiera se despidió de ti y Sí, pues no, eso no no es va, correcto. ¿no? Y es el sepulcro blanqueado, ¿no? Porque en realidad, ¿por dentro de qué estás lleno? De amor. Se supone que debemos de estar llenos de amor, De ¿no? amor. Sí, así es. Llenos de amor. Exactamente. ¿Quieres seguir leyendo algún otro versículo? Sí, verso 29. Ok. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Aleluya. Fuerte. Fue directo Jesús, ¿verdad? Con ellos. Pues es que ¿Qué la verdad qué así es. cara habrían puesto? No, pues yo ¿Se creo que enojaron o no? sí, Pues sí, demasiado. obviamente, como hemos dicho, la verdad incomoda. Entonces, Sí, imagínate que a ti, que a mí, se pare incómodo. Jesús delante de ti, que diga, hijos Tómala. de víboras, ¿no? Dice aquí, Serpientes, generación de víboras, imagínate. Aguanta, Señor. imagínate, y Yo que le diría, te, aguanta, Señor, cálmate, no que me te digas diga, eso. vas directo al juicio, ¿no? Al juicio del infierno, Sí, ¿no? ¿no? Pero está muy, muy tremendo, ¿no? Porque mira lo que dice. Edifican los sepulcros, o sea, Ujú. es gente que, respetan según a todo mundo, pero a veces les incomoda el hermano que se para y dice la verdad, Así es. porque la verdad incomoda. Sí, la Y verdad. a veces el hermano, pues esto va a ser incómodo, ¿verdad? Para muchos que nos vean, a veces les vamos a incomodar nosotros porque esto es palabra de Dios, esto es Así la es. verdad. Y a veces este tipo de cosas le incomodan a la gente que está en posiciones altas. No, hombre, te vamos a cancelar, ya no te vamos a dejar predicar porque dices cosas que nos lastiman. Imagínate, ya no dejaban predicar a Jesús. Porque Jesús, esas palabras, pues al que era así, pues sí le lastimaban y le Sí, calaban, claro, ¿no? claro. Y a lo mejor hay quien diga, no, el Señor no lastima, no, sí lastima. ¿Cómo? Lastima con sus palabras cuando tú eres así. Sí, Cuando tú exactamente. eres así, te va a lastimar la palabra del Señor. Cuando tú sabes que te está pegando directo a ti, que Sí,
como dices tú, pues obviamente duele, ¿no? No, Te pues sí te incomoda. vas a incomodar y te va a lastimar. Ujú. Y a veces es lo que te digo, hay gente que se para en la iglesia y respetan a todo mundo y aman a todo mundo, pero cuando se para el hermano a decir la verdad en la iglesia, la verdad acerca del pecado, Ya la la gente no verdad, regresa. no, y ya no te dejan pararte a veces en el púlpito. No, 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 porque tú dices Ujú. cosas muy feas. Así es, No te mides. exactamente. Se me vino a la mente, Dani, no sé si has visto una serie que se llama Apocalipsis, No, eso ¿no? no. Ya ustedes si en algún momento quieren verla, está muy buena esa serie y habla acerca de, pues sí, del libro de Apocalipsis de la Biblia, ¿no? Está larga la serie, pero voy a lo que dices. Hay dos pastores, son hermanos, Ajá. entonces un pastor predica lo que a la gente le agrada, predica por el dinero también de la gente, pero eso lo ponen porque eso es lo que va a pasar o actualmente estamos pasando porque mm, lamentablemente hay pastores así, sinceramente, ¿no? Que también predican cosas bonitas para que a la gente pues sigan llegando a la Les iglesia, endulzan el les oído, ¿no? endulzan al oído. Entonces su hermano, es también pastor, entonces su hermano predicaba, e incluso quiso llegar a predicar en la iglesia que él tenía, y cuando lo escuchó dijo, pues no, esto no es lo que debemos de predicar, lo regañó, lo corrió, entonces el hermano empezó a predicar en las calles, pero ¿qué crees? Cuando viene esa parte, me voy a adelantar mucho, ¿no? Pero esa parte del arrebatamiento y toda esa situación, pues el que se va con Dios es el otro. hermano. Y ese pastor se quedó. Y mira qué Ujú. interesante, no me gustan las palabras de Jesús porque Sermón del Monte, bienaventurados cuando los vituperen y digan toda clase de mentira, toda clase de maldad mintiendo contra ustedes por mi causa, ¿no? Bienaventurados porque en realidad, pues a veces hay que, o sea, pues vamos a incomodar a la gente diciendo la verdad de Dios y eso es bueno, Sí, y eso es Jesús bueno. lo hacía. Incomodaba Jesús y lastimaba incomodaba. con sus palabras al que era de esta forma, ¿no? Exactamente. Pero y el que se tomaba las palabras de Dios, aunque fueran incómodas, aunque fueran, que lastimen, pero las tomaba con el amor necesario y cambiaba su mentalidad, no, la verdad de Dios no es para odiar, no odia a nadie, sino es para un cambio y una mejoría en tu vida. Entonces, por eso Jesús les decía estas cosas, porque él buscaba que reaccionaran, Que que decía, sí, ájale, estoy haciendo mal, ¿verdad? Necesito ser diferente, necesito cambiar, reconocer que yo también fallo, que necesito un salvador. así es. Así es. Vamos a pasar a unas preguntas aquí Sí, interesantes, Luis. Y es, ¿qué crees que tenían los fariseos que le disgustaba a Jesús? pues ya hemos hablado durante este podcast, durante pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que le disgustaba a Jesús, pero en mi opinión, yo vuelvo a repetir lo mismo, él veía el corazón de ellos, Sí. ¿no? Entonces, Jesús no hacía nada de lo que ellos hacían, ¿no? Si pues ustedes o nos remontamos a esa época, sabemos que Jesús es humilde. Ujú. Él vestía de una forma humilde, ¿no? Entonces, él no estaba vestido de túnicas largas, pues, Con sus gorros con de sus oro. gorros, entonces sabemos que Jesús era humilde, Ujú. ¿no? Eso es lo que él nos muestra. Entonces, por eso esta pregunta es muy importante, porque Jesús obviamente pues no le agradaba nada de ellos. Por eso era directo, les decía hipócritas, les decía que eran víboras, les decían que eran guías ciegos, ¿no? Entonces, imaginemos con qué tremenda sabiduría les hablaba Jesús, Sí. ¿no? Porque pues ellos no se daban cuenta de que estaban mal, ¿no, Dani? Sí, yo creo que una de las cosas que tenían, bueno, que no tenían más bien, era amor y misericordia. Era amor y misericordia. Y mira, creo que la actitud de los fariseos no Ujú. estaba mal en cierto
punto su forma de seguir la ley. El problema era que no tenían amor y misericordia. Vamos a decirlo más fuerte tal vez. Tenían carácter, eran personas rectas, eran personas, eran personas que seguían la ley, que seguían, que daban el diezmo, que hacían los rituales, que realmente pues la Biblia, los mandamientos de Dios les habían puesto. Sí. O sea, eran personas firmes con carácter, que sabían de la palabra, tenían carácter. Y vamos a hablarlo hoy en día. Hoy en día hay mucho de esto en las iglesias, se habla mucho del carácter, ¿no? Que tienes que tener carácter para seguir a Cristo. ¿Qué es el carácter? Firmeza para mantenerte en lo que tú crees, que no haya nada que mueva tu fe, firmeza. Y ellos tenían carácter, pero no tenían amor. Sí. Se hacían de tanto que seguían las leyes y de tanto que querían hacer, ser hombres de carácter, perdían lo más importante, que era el amor y la misericordia. Y eso era lo que le disgustaba a Jesús. Así es. Que no tenían amor, no tenían nada de misericordia por la gente. Una pregunta más aquí, Luis, es, ¿crees que haya fariseos hoy en día? Claro que sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay muchas personas que seguimos, ¿no? Me incluyo quizá, o que siguen actuando como fariseos, ¿no? Porque muchas veces, quizá, ¿no? A veces caemos, yo lo he visto en mí, que a veces quizá caemos en esa como religiosidad, en esa parte de que quizá yo pienso hacer algo para Dios, me levanto temprano, me pongo a orar, pero quizá después ya viene la prueba y a lo mejor yo quiero quedar bien con las personas y hago algo que no es correcto, ¿no? Así es. Entonces, no sé, en casa también, si conozcan a alguien o ustedes se identifiquen, pero a veces también tendemos a caer en esa, pues sí, en eso, por eso el tema de hoy era fariseos. Sí. ¿No? Porque muchas veces podemos caer también en esa parte, ¿no? De llegar a ser fariseos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que nosotros debemos de darnos cuenta que eso está mal, ¿no? Y que no somos esos guías ciegos, ¿no? Que no debemos de ser esos guías ciegos como lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ellos, ¿no? Así es. Pero de qué hay. Yo también ¿no? creo que sí. Hartos. Yo pienso que sí. Un montón. Creo que sí los hay, muchos, ¿no? Y no hablando de una religión cristiana, ¿no? Fariseos es alguien que habla de Cristo, o de Dios, pero de una manera que dicen y no hacen. Exacto. Que dicen y no hacen. De igual manera, hay personas como Nicodemo que tienen mucho conocimiento, ¿no? Pero no tienen sabiduría. Sí, siguen siendo fariseos porque ellos obviamente no creen en Dios, no creen en que Dios creó el cielo y la tierra, no creen que creen más en la ciencia, creen más en cosas que ellos hacen, pero no creen que existe un Dios. Claro. No creen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces yo pienso que por ahí también, pues, se compara, ¿no? También con un fariseo. Una pregunta más. Así es. ¿Te has encontrado con algún fariseo? Pues, contigo. No es cierto. No es cierto. No, yo, pues, sí, la verdad es que sí. Anteriormente conozco a un amigo que no quiero decir el nombre. Pero se llama así. Pero, pero sí, luego me aventaba, pues, hablando respetuosamente, ¿no? Con él acerca de la Biblia. No es que yo sepa mucho, sinceramente, pero él tenía sus creencias, yo tenía las mías. Yo opinaba esto, ¿no? Para no entrar en detalles, pero él sí me decía, no, es que tú estás mal, así no es. Incluso me hablaba del diezmo, ¿no? De la iglesia, me decía, no, es que ¿por qué el pastor recibe ese diezmo, esa ofrenda? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿No? Entonces, sí me he encontrado con un fariseo. Entonces, sinceramente, eso fue hace como 2-3 años que con este amigo,
Eso fue cuando vivía yo en México. No, ni Lo digas dejé en qué de... colonia porque Sí, vas a porque... ver quién es. Pero bueno, si en algún momento llegar a ver los videos, yo creo que pues puedes saber quién es, ¿no? Ya perdí contacto con él, pero sí debatíamos mucho. Entonces, pues por ahí teníamos algunas controversias, pero bueno, siempre tuvimos una buena amistad, que eso fue con lo que me quedo, pero sí me llegué a topar ahí también Sí. con ese tipo de, pues sí, de personas, ¿no? ¿Tú, Bueno, Dani? yo sí me he encontrado Con varios. con un par de fariseos por ahí, ¿no? Sí me he encontrado. No voy a decir nombres tampoco. Sí me he encontrado con algunos fariseos, y es lamentable y es triste, ¿no? Porque más que nada que yo debata con las personas me da tristeza, ¿no? La manera de pensar de ciertas personas, voy a poner así un ejemplillo, ¿no? Yo pensé que De ibas a decir cosas. nombres. No, un ejemplillo de cosas, ¿no? Ajá. Y esto es para, a ver si lo logro, estructurar bien, ¿verdad? Porque no quiero ni ofender ni moverle las tuercas a nadie, ¿no? Ok. Escuché una conversación de un hombre que decía, imagínate esta escena tan gloriosa, ¿no? De repente llega un hombre, al cielo, ¿no? Llega un hombre al cielo y están los 24 ancianos, están los seres vivientes, y llega todo desorientado y dice, ájale, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué es aquí? ¿O qué onda? Y le dice uno de los ancianos, ¿y tú qué onda? ¿Qué? ¿De dónde eres o qué? Pues no, pues aquí llegué nomás. ¿Pero de qué congregación eres o qué onda? ¿Qué es una congregación? ¿De qué religión eres? ¿De qué religión? No, pues no, ¿qué es una religión? No sé qué es una religión. Bueno, ¿quién es tu maestro? ¿Quién? No, pues no sé de qué me está hablando. Entonces, ¿tú qué eres o qué? Yo soy un ladrón, pues, nomás. ¿Y por qué estás aquí? Es que el hombre que estaba al lado de la cruz conmigo me dijo que yo podía pasar. Me dijo que yo podía pasar. Y mira, esto está bien interesante, ¿no? Yo he escuchado personas, con todo el amor lo digo, que creen que el bautismo te salva. Que creen que orar, Señor, te recibo con mi Señor y Salvador, te salva. Y no quiero decir que no es necesario hacerlo, ¿verdad? No, claro. Es como lo que decíamos del diezmo y eso. Es necesario sin dejar de hacer aquello. Pero ¿qué es lo que te salva? Hablando más espiritualmente. El fariseo cree que eso te salva, que ya te bautizaste y ya la hiciste. Ya listo. Y no es así. Lo que te salva es aquí, tu manera de pensar. Que de verdad aquí, que cuando tú digas esta oración de Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, lo digas desde un cambio de mentalidad, lo digas desde tu corazón y que de verdad lo hagas. Eso es lo que te salva. Que cuando vayas y te bautices, lo hagas con una convicción en tu corazón y que de verdad, no porque te estén presionando, ya te tienes que bautizar, ya tienes 2 años en la iglesia. No, tienes que hacerlo desde una convicción, si no, pues un chistecillo, vas a oler a puro perro mojado. Sí, eso ya te entendí por qué. ¿Verdad? Porque en realidad solo lo haces porque, y hay gente que cree que hacer estas cosas que, no, ya tienes que bautizar a este compa porque ya, no, es que se bauticen cuando quieran, cuando sientan una convicción en su corazón, convicción. De verdad. Eso es lo que te salva, la convicción de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, de verdad. Es como este hombre, ¿no? Y es, para un ejemplo, pues está este hombre no se bautizó y no dijo, bueno, sí le dijo ahí, te creo, ¿verdad? Yo sé que eres el hijo de Dios, ¿verdad? Pero se lo dijo desde su corazón, pero no se bautizó. Qué interesante, ¿no? Y pudo entrar al reino de los cielos. Entonces, tampoco digo que no se vayan a bautizar, bautícense porque es necesario. Jesús dijo que era necesario nacer del agua y del espíritu, pero tiene que ser con una convicción profunda en tu corazón, no porque te presione la raza. Y tú, fariseo,
Si crees que con bautizar a alguien ya lo ganaste para Cristo, estás bien. Pero con todo el amor del mundo. Mira, Dani, estaba buscando ahorita un versículo. Es Juan, es Juan 6, que Jesús, como subtítulo dice, muchos discípulos abandonan a Jesús, de lo que estás comentando, ¿no? Pero voy a leer lo que dice el 61, dice, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Nada. ¿No? ¿Qué es lo que te da la vida? Por recibir el Espíritu, recibir Exacto. a Cristo, pero en tu convicción profunda de tu corazón y de tu mente. Eso es lo que te hace un cambio. Así es. Pero hay gente que cree que, mira, bueno, me voy a adelantar. Ahí te va la otra pregunta. ¿Sí? ¿Crees que te has comportado como un fariseo en algún punto de tu vida, de tu caminar con Cristo? Bueno, yo sí. Yo sí me he portado como un fariseo. Qué bueno que eres sincero. ¿Sí? Yo sí me he portado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo antes creía que mi misión en mi ministerio con Cristo era traer gente al templo. Sí, traer gente al templo. Sale. Vamos a traer la gente al templo. Y yo creía que esa era mi misión, pero ese es un pensamiento de fariseo porque lo que decía hace rato, la iglesia no es el templo, la iglesia es un movimiento, es una revolución mental, es un cambio en la sociedad, eso es la iglesia. Entonces, ahora mi pensamiento como no fariseo es no traer la gente, si no quieren venir, no vengan al templo, pero que cambien su mente. Cuando cambien su mente, cuando acepten a Cristo de convicción, ellos solitos van a ir. Así es. No tengo que estar yo diciendo, no, vente porque tienes que ir al templo, porque si no te vas a ir al infierno y esto y lo otro, y Cristo ya viene pronto y si no te vas a quedar. Sí. No tengo que ir, o sea, yo lo que tengo que hacer es, con mi testimonio, con mi forma de amar a la gente, si necesitan algo les ayudo, si necesitan, y con todo eso, ellos solitos se acercan y van. Te preguntan, ¿no? Sí. Te preguntan. No tienes que andarles, como cuchillito de palo. Tienes que ir al templo porque en el templo, en la iglesia, esto. No, esa no es la misión. Eso es actuar como un fariseo. Entonces, pues yo también he actuado como fariseo en algún momento. Bueno, eso es lo que yo opino. Sí, habrá quien digo, ahorita que lo comentas, tienes razón esa parte, porque a veces queremos que las personas, obligarlas, ¿no? A conocer pues de Dios, ¿no? Pero el que, exactamente, ahorita lo que tú decías, el que hace eso, que la gente vaya a la iglesia, es el Espíritu Santo, ¿no? Que se encarga de realmente convencer a las personas, pero a veces nosotros, en nuestras fuerzas, quizá nosotros queremos que ellos conozcan del Cristo que estamos conociendo, y a veces caemos en eso, ¿no? De, pues, obligarlos, ¿no? Sí. Quererlos obligar, o no sé, yo a veces, sinceramente, a veces, hablo aquí algo personal, ¿no? A veces con mi esposa, ¿no? Yo quería, no, es que tú no haces esto, o tú aquello, ¿no? Farisea. Farisea, ¿no? Fariseo yo. Pero quería yo quizá obligarla, ¿no? Pero obviamente lo que acabas de decir tú, pues no podemos obligar a la gente, ¿no? Nuestro trabajo es hablarles de la palabra de Dios. Y amar a la gente. Amar a la gente y pues respetar, ¿no? También en ese punto, ¿no? De lo que ellos crean. Ahora sí que la salvación es personal. El que quiera, y mira, y mucha gente pudiera pensar que tal vez como no traes almas al templo, a la iglesia, no das fruto, ¿no? Pero respetuosamente también creo que es un pensamiento fariseo porque en realidad pues es que mi trabajo es amar a la gente, mi trabajo es hablar de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo es convencerlos, traerlos. Yo siembro la semilla, Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces,
yo como, bueno, obviamente que si yo doy un buen testimonio, que si yo soy una buena persona que de verdad refleje a Dios en mi vida, sí va a ir la gente, ¿eh? La gente, ay, es que pues fulano me invitó, pero no, o qué sé, o la gente cambia, ¿no? Testimonios, imagínate, yo he escuchado gente que, no, es que yo no quiero de la iglesia porque conoció a una persona que me, ay, duro y dale, me traía y ya no quiero yo de su iglesia. Se fastidia. Y otra gente, pues yo vine porque esta persona se portó bien chido conmigo y me amó y me ayudó y por eso vine yo porque él tiene algo diferente. Así es. Esa es la diferencia entre unos y otros, ¿no? Yo te voy a contar algo rápido para pasar al siguiente tema. Nuestro pastor nos ha dicho, Dani, que muchas veces también, y eso también creo que es comportamiento de fariseo, ¿no? Muchas veces queremos servir en la iglesia, pero queremos el micrófono, ¿no? En lugar de servir en algo que, pues, que también es válido para Dios. Muchas veces el pastor nos ha dicho, la gente no sé, hay gente que quiere servir, pero quiere el micrófono, no quiere irse a cuidar el estacionamiento de los autos, no quiere ir a lavar los baños porque eso piensa que no es para ellos, ¿no? Entonces, eso creo que también vendría siendo un comportamiento fariseo, ¿no? Pues es que todos somos profetas y predicadores. Ajá, todos queremos quizá el micrófono, ¿no? Sí, entonces, un día, que decir. Un día tú me dijiste, Dan, y eso me quedó muy claro, que de cuando yo me vine para acá, yo sinceramente tenía ese deseo de servir en la iglesia, pero tú me dijiste que donde estemos podemos servir. Aquí donde estamos sirviendo, claro, ¿no? Estamos sirviendo. Y créeme que Dios ha transformado ese punto en mi vida y también el de mi esposa, que estamos sirviendo en este lugar y créeme que nos agrada. Y no nos agrada bastante. Un micrófono, ¿eh? Y no necesito un micrófono. Bueno, aquí tenemos ahorita uno, pero eso es aparte, ¿no? Eso es otra cosa. Hablando de que mucha gente quiere servir, pero luego quiere, dice el pastor, quiere el micrófono, ¿no? Quiere, como los fariseos, el puesto más alto, ¿no? O el lugar de honor, claro, ¿no? Quieren el lugar de honor. Entonces, pues también llegan a ese comportamiento fariseístico, voy a decirlo. ¿No? Vamos a continuar. Ya para darle fin casi a este podcast tan emocionante, vamos a leer una historia que se llama El Buen Samaritano. Está en Lucas, capítulo 10, verso 25. Así es. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí, paréntesis tremendo. Sí sabían lo que tenían que hacer. Claro que sabían lo que tenían que hacer, pero lo hacían. Mira lo que le dijo Jesús. Hace esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Todavía como que, ¿quién? ¿Mi prójimo es mi pariente nomás? ¿O mis amigos nomás? ¿O quién es mi prójimo? Como cuestionando a Jesús, ¿no? Pero pues obviamente él sabía, ¿no? Pero qué interesante lo que Jesús dijo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayendo en manos de ladrones, le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo,
el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto interesante, ¿no? Los fariseos, si nos ponemos así rápido, los sacerdotes y los levitas, en la ley había un ritual que no podían tocar nada muerto. Vamos a ponerlo así, ¿no? No podían tocar nada muerto, entonces, ¿por qué se fueron de largo? Porque no podían tocar nada muerto y creyeron que estaba muerto. Estaba muerto. Pero lo interesante es que su ritual se podía volver a hacer, podían volver, si lo tocaban y estaba muerto, podían volver a purificarse para estar otra vez limpios. Pero ellos prefirieron no mancharse las manos y dijeron, no, pues es que no. Vamos a ponerlo ahora en este punto. Hay quien tiene que predicar en una iglesia, y ya va con el reloj contadito y de pronto en el camino se topa con un judío golpeado, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, ¿no? Sí. En el camino se topa con alguien que necesita ayuda, con alguien un aventado por ahí en un carro y necesita que te pares a ayudarlo. Y no, es que tengo que llegar a predicar porque, pues, que Dios te ayude desde aquí. Oh, Señor, ayúdale, por favor. Interesante esto, ¿no? Sí. Interesante porque ¿a poco la predicación no se puede esperar? ¿O no puede predicar alguien más tal vez cuando pase algo así? Sí, claro que sí. Puede cambiar eso, no puedes llegar tal vez tarde y decirle a la gente, miren, ¿saben qué? Pasó esto. Pasó esta situación. Alguien necesitaba ayuda y Dios me movió a misericordia y lo ayudé. Exacto. Y por eso llegué tarde a este lugar. Pero estos hombres no quisieron mancharse las manos. Y aquí, Dani, lo que me agrada es que Jesús pone el ejemplo de por qué del samaritano, porque los samaritanos no tenían una relación con los judíos. Muy amistosa, ¿no? No la tenían. Entonces, pero él puso ese ejemplo para que obviamente estos líderes hicieran lo mismo. Así ¿no? es. Por eso les dice al final, así que ahora, ¿cómo dice? Dice, así es, ahora ve y haz lo mismo. Pero lamentablemente, pues ellos decían, pues, ¿cómo voy a hacer eso, no? Pero aquí el ejemplo que a mí me agrada, esa enseñanza, Dani, nosotros la dimos aquí a niños, a niños de edad de 9, 10 años, y a mí me impactó porque les hicimos ver que Jesús no tiene distinción entre las personas. Así es. ¿no? Los fariseos lamentablemente sí. Entonces lo que tú dices es que pues estos fariseos no se querían manchar las manos, pero a Jesús eso no le importó y por eso puso ese gran ejemplo. Sí. Por lo mismo que vuelvo a repetir, de que un samaritano no tenía una buena relación con un judío. Pero ¿qué pasó? El samaritano fue, el samaritano fue, le ayudó y bueno, hizo este grande ejemplo, ¿no? Que nosotros, pues en nuestra actualidad también nos corresponde como, pues que debemos de hacer, ¿no? Lo que acabas de decir del pastor. Y el maestro de maestros ejemplazo nos daba, ¿no? Exacto. Él sanaba el sábado. También. El sábado sanaba al que lo necesitaba. Él dejó que una mujer con flujo de sangre lo tocara, que ritualmente en la ley era impura y tenía que apartarse de todos, ¿no? Y él dejó eso. Él le dijo a Zaqueo, al publicano, al traidor de todos, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo vaya hoy a posar a tu casa. Entonces imagínate, él nos dio el ejemplo de cómo debemos de ser, pero ¿qué haría un fariseo? No, yo con Zaqueo no voy porque es un traidor. No me toques mujer contaminada. No haga, eso haría un fariseo, ¿no? Pero el que realmente es un seguidor de Cristo, pues hace lo que Cristo hace, ¿no? Sí, y más adelante tenemos otro ejemplo, ¿no? De la mujer pecadora cuando unge a Jesús, ¿no? Ese ejemplo también es muy importante para que es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque lo que tú has dicho es que Jesús vino o lo que hemos dicho es que Jesús vino a servir, no a ser servido. ¿Y qué crees? Lo que acabas de decir es que la gente también, o los fariseos, lo criticaban. Decían, ¿por qué
está haciendo eso en día de descanso? Ujú. ¿O por qué va a ir a comer con todos esa bola de pecadores, no? Dice una canción de la Cuarta Tribu, dice que si huelo a marihuana no es porque ande de marihuana, es porque les ando predicando a los marihuanos. Eso está muy bueno. Entonces, pero tal vez hoy en día muchos fariseos donde te vean con el marihuano y ahí estaba el hermano con los marihuanos. Pues sí, pues vamos a predicarles porque los que necesitan doctor son los enfermos. Son los enfermos, claro. Y de hecho tú tienes una imagen ahí en tu perfil, ¿no? Que vi que está Jesús y alrededor de él está los punks, los punk, hippies, exacto, de todo tipo, ¿no? De toda la gente y yo me incluyo por ahí entre esos, porque mi mamá dice algo bien interesante, ¿no? Todos son bienvenidos a la mesa de Jesús. Así es. Todos son bienvenidos, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Que es un requisito no pararte igual. Todo eres bienvenido a la mesa de Jesús, como vengas, todo destartalado. Así es. Pero es un requisito no pararte igual de la mesa de Jesús. Y eso es lo que hace el amor de Dios. Es lo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo fue digno, pues Jesús lo halló digno de sentarse con él a la cena, pero ¿qué crees de Zaqueo? No se paró igual. Zaqueo a media cena dijo, Señor, hoy quiero decir que a todos los que les he robado les voy a pagar. Sí. Y hoy quiero decir que ahora voy a ser diferente, que me perdonen, ¿verdad? Entonces, igual, o sea, el fariseo, el punk, el locochón, todos somos bienvenidos a la mesa de Jesús, pero el requisito es no pararnos igual. Así es, Dani, así es. Entonces, vamos a terminar con este último versículo, ¿te parece? Pues, si quieres lo parafraseamos un poco para no... Ok. Bueno, dice... Bueno, es en Lucas capítulo 7. Vamos a hablar un poco, no lo vamos a leer todo para ya terminar este podcast, pero para terminar esto con broche de oro. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, vino a casa y se sentó, de mala vida que vivía en la ciudad, se enteró que Jesús estaba comiendo ahí. Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él, a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no viste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Esto está bien, bien tremendo, ¿no? Qué manera o sea, yo ahorita que lo estabas leyendo, ¿te imaginas a la mujer, a pesar de que era una mujer de mala vida, ella sí supo reconocer quién era Jesús? Claro, y reconocía y su condición. Y este hombre no hizo nada, ¿no? Entonces,
¿Con qué intención invitó a Jesús a cenar? Pues para desacreditarlo tal vez. Desacreditarlo, ponerlo a prueba, ¿no? Muchas veces Para también en la ponerlo Biblia a dice prueba, ¿no? que ponían a prueba a Jesús y le hacían preguntas, Así es, ¿no? entonces, pero esta mujer reconoció su condición y yo creo que como personas debemos de reconocer nuestra condición Ujú. delante de Dios. Así es. Yo he escuchado, y me perdonan, pero lo he escuchado y es la verdad, yo he escuchado personas que dicen, yo no sé qué es el pecado, yo nunca he pecado, Yo no soy pecador. yo no, pues obviamente pues necesito un salvador, ¿verdad? Pero Ujú. pues yo no soy pecador, no, todos somos pecadores, todos necesitamos un salvador y todos debemos de reconocer nuestra condición. Algunos pecamos de que éramos bien locototes, pero hay otros que tienen un ego, pero O hay gente que hasta dice, las Dani, nubes, hay ¿no? gente que dice, no, yo soy bueno o yo soy buena, Sí, ¿no? Yo, ¿qué pecado voy a cometer? ¿No? Así es bueno, yo eso es lo que he sí, escuchado, ¿no? pero pues en el mundo no hay ni personas buenas ni personas malas, todos somos pecadores. Y Dani, quiero que terminar con esto que le dijo Jesús a la mujer, Claro. le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, aquí Jesús nos habla de la fe. Esa mujer tan pecadora, todo lo que hizo en su vida pasada, se postró a Jesús, hizo todo lo que tenía que hacer porque ella reconoció por fe quién era Jesús. Así es. Lamentablemente el fariseo, pues ahí quien nos puso el ejemplo, ¿no? No supo reconocer quién era el rey de rey, ¿no? Y señor de señores, entonces por eso nos muestran esto en la Biblia, ¿no, Dani? Así es. Daba sus diezmos, pero realmente no amaba a Dios ni amaba a las personas, ¿no? Entonces, pues tú que nos estás viendo ahí, no seas un fariseo, no seas un fariseo, reconoce tu condición delante de Dios y acércate a Jesús, busca a Jesús, que confiadamente podemos acercarnos al trono de gracia porque Él ya pagó por nosotros. Solamente, pues no seas un fariseo, ¿no? Sí. No estorbes la entrada al cielo a los demás. Sí, y yo le sumaría a tu comentario, Dani, tener esa humildad, Sí, ¿no? sí. De que saber de que somos pecadores y decir como dijimos en la oración, oh Dios, ¿no? Tener esa humildad de pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros, que pues somos pecadores, ¿no? Y Así como es. dices tú, no caer en esa parte de ser fariseos. Así es, no seamos fariseos. Bueno, pues terminamos, con esto Dani. terminamos y esperamos incomodarlos. Digo, bueno, sí, sí. Ojalá que terminamos un tema sí un poco largo, pero es que es algo que hay que hablar más tiempo, Dani, pero nos tenemos que ir, entonces espero que ahí en casita nos hayan aguantado, ¿no? Hasta este tiempo, pero lo hacemos de corazón para que obviamente sabemos que este podcast que se llama La Palabra que Edifica, tanto les enseña a ustedes como nosotros, ¿no? Todos igual aprendemos. Así es, ¿no? Pues que Dios les bendiga y estén atentos al próximo capítulo porque tenemos palabra de Dios. Así es. Tremenda, increíble. Dios les bendiga. Esto es La Palabra que Edifica.